Desde el cielo vino un ángel anunciando con dulce voz. La Biblia predice una serie de eventos cósmicos, como señales en el sol, señales en la luna, terremotos, hambrunas, sediciones, alborotos, tsunamis, violentos ataques terroristas, conmoción política, nación contra nación, religión contra religión, civilización contra civilización. Estoy simplemente haciendo un paneo general sobre lo que Jesucristo anunció en Mateo 24, Marcos 13 o Lucas 21. En esos sermones proféticos recogidos por los evangelios sinópticos, conocidos como Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, y se pueden ver cómo en este tiempo, en este siglo XXI, se está viendo el cumplimiento palpable de estas profecías, sin tampoco dejar de lado la impresionante cantidad de falsos profetas y falsos predicadores, falsas religiones, filosofías humanas, dogmas humanos, mandamientos humanos que se están predicando y que no están contenidos en la sana doctrina de la palabra de Dios. Como nunca antes, la iglesia hoy está siendo sacudida y bombardeada por una impresionante cantidad de blasfemos, de herejes y de burladores, de comerciantes de la fe, mercaderes del evangelio, que, como dice la Biblia, han tomado esto como una fuente de ganancia, que han hecho mercadería de la gente en la iglesia, que han convertido a la casa de Dios en una cueva de ladrones. Lo cierto es que este conglomerado de profecías bíblicas, este conglomerado impresionante de profecías bíblicas, se están cumpliendo delante de nuestros ojos, así como también el surgimiento del Estado de Israel, acontecido el 14 de mayo de 1948 y que ya alcanzó los 68 años de haberse fundado, o la reconquista de Jerusalén por manos del ejército de Israel hacia el año 1967 durante la Guerra de los 6 días, y que de una u otra manera dejan claro que el arrebatamiento de la iglesia tiene que estar a un paso de acontecer. En esta noche yo voy a hablar un poco de lo que es este tema de las profecías bíblicas, las señales que anticipan al arrebatamiento de la iglesia y qué es lo que pasará en la tierra posterior a este evento profético. Muchos lo llaman el rapto de la iglesia. En honor a la verdad, no es el término más correcto, porque en ningún momento aparece la palabra rapto como tal, sino la palabra griega arpazo, que significa tomar de golpe y que se traduce como arrebatar o arrebatamiento, que es la palabra más propia que el mismísimo apóstol Pablo le dio, ¿verdad?, en su libro de Primera Tesalonicenses. Yo quiero primeramente que veamos una profecía en Lucas capítulo 21, si me lo permite, por favor. Lucas 21. Lucas capítulo 21. Lucas 21, hablando acerca de las finales del final de los tiempos. Versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está, ¿qué dice? Les pido por favor que pronuncien en voz alta. ¿Qué dice? Está cerca. Así también ustedes, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está, ¿qué dice? Cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todas estas profecías se cumplan, sin que todo esto acontezca. Pero
Creo y considero que hay una parábola, ¿verdad?, que tenemos que analizar. La parábola de la higuera. La higuera es un emblema muy antiguo que describe a la nación de Israel. A Israel los profetas lo compararon de distintas maneras, pero uno de los ejemplos más comunes precisamente fue relacionarlo con este arbusto llamado higuera, por su capacidad de crecer en lugares inhóspitos, agrestes, contrarios a su, no diría naturaleza, pero muy difícil que otra planta, otro arbusto crezca en el lugar donde ella tiene la capacidad de crecer. Puede emerger aún en medio de las piedras. Se forma rápidamente una raíz profunda, crece y por más pedregoso que sea el terreno, se entra, sus raíces en tierra agarran firme y prácticamente es inamovible. La higuera es el emblema de Israel. En la literatura rabínica antigua también al Mesías se le compara como el verano. Por eso dice aquí la profecía textual que cuando vean a la higuera, a la nación de Israel reverdecer, se entienda, se comprenda que el Mesías está cerca. Como nunca antes en la historia hemos visto el incremento ostensible del desarrollo de la nación de Israel. El pueblo judío estuvo disperso por más de casi 2000 años prácticamente, ya en las distintas naciones de la tierra, viviendo una situación bastante dura, siendo perseguido a lo largo de la historia en los pogroms, los guetos, el holocausto y mucho antes la Inquisición. Pero no obstante a ello, el pueblo judío sobrevivió las más terribles persecuciones de la historia. Sobrevivió a momentos que tal vez otro país, otro pueblo no hubiera podido vencer. Hasta que llega 1948 y ese 14 de mayo entra en la historia de la humanidad entera. Israel emerge como nación. Se declara la independencia de un moderno Estado de Israel. Y Jesucristo había hablado de este evento. No solo él, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores como Ageo, Zacarías, Habacuc y otros más, habían descrito, presagiado que en el final de los tiempos la nación de Israel sería levantada de nuevo como un poderoso país, pero también en medio de un vecindario muy agreste, pedregoso. Y hablo acerca del pueblo árabe, el pueblo descendiente de Ismael, el otro hijo de Abraham. Israel entonces desarrolla su historia a lo largo de estos años en medio de un mundo hostil, de un vecindario muy complicado. 1.200 millones de musulmanes en el mundo profesan precisamente esa religión, mahometana, islámica, musulmana, como usted quiera llamarla, que tiene como centro la adoración a un Dios diferente al de la Biblia. A ese Dios lo llaman Alá. Ese Dios no es el mismo Dios bíblico, por si acaso. En investigaciones muy antiguas y de las cuales hice una profunda recopilación en mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida y muchos otros libros, obviamente, de la historia, se demuestra que este Dios Alá, al cual adoran los musulmanes, no es otra cosa que el Dios Baal, ese Dios antiguo contra el cual los profetas de la Biblia combatieron, como Elías, por ejemplo. Lo cierto es que para Israel no fue fácil a lo largo de estos años convivir con un pueblo cuya religión busca el exterminio de la nación judía. Durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Israel tuvo que afrontar una masacre, una persecución, lo que se conoce como un genocidio, donde 6 millones de judíos perecieron en campos de exterminio, en campos de holocausto, en Europa. Y ahora Israel
desde que regresa a su patria, el pueblo judío tiene que luchar frente a todas estas vicisitudes contra 1.200 millones de musulmanes que como lema religioso entienden que tienen que acabar con el pueblo judío. Y precisamente esto dio lugar a otro cumplimiento profético. Jesucristo en Lucas 21, versículo 11, mire lo que dijo. Lucas 21, 11. Y habrá guerras, grandes terremotos y en diferentes lugares hambrunas y enfermedades. Y habrá terror. Esta palabra terror que aparece en este pasaje bíblico es una palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento original, cuya descripción es terror provocado contra la multitud. La palabra griega es akatastasias. Esta palabra significa pánico infundido contra la multitud, contra la muchedumbre. Hoy en día, si hay una palabra utilizada en los medios de comunicación, precisamente es terrorismo. Y la mayoría de los actos terroristas que se están perpetrando en el mundo hoy no son por razones políticas, como pudieron haber sido en su debido momento en algunos países, y quieras o no, también lo son, como en Colombia, donde el narcoterrorismo existe. Pero hoy en día, básicamente el terrorismo está ligado al Medio Oriente, está ligado a la religión islámica, que en sus dos facciones, porque los musulmanes están divididos en dos grupos, los sunitas y los chiitas que son un tanto más conservadores y son la mayoría de los países árabes, y los chiitas, que son pocos países, pero sin embargo son los más violentos, como Siria o Irán. Todos estos dos grupos, con sus distintas facciones, persiguen un objetivo común: que Israel desaparezca. Y no han extremado recursos, índole económico o de distinta facción o categoría, con tal de hacer sentir su odio, su animadversión y su deseo de exterminio contra el pueblo de Israel. Y esto es algo que la prensa todos los días lo retrata, aunque debo ser sincero, la mayoría de los medios de comunicación describen este conflicto del Medio Oriente de una manera sesgada y malintencionada, donde presentan a Israel como un pueblo invasor, agresor y asesino, cuando en honor a la verdad, hoy en día estamos viendo cómo cada día se descubren túneles donde se almacenan armamentos del más alto nivel y calibre en colegios y hospitales en el territorio palestino. Y eso deja entrever, sinceramente, que lo que están mostrando los medios de comunicación al mundo entero no es toda la verdad. Y se ha podido comprobar en los últimos conflictos que se han desarrollado, por ejemplo, contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano o contra el Hamas que está en la Franja de Gaza. Pero sin duda alguna, para Israel no ha sido sencillo esta situación. Pero de todos modos, Israel ha logrado establecerse, ha logrado asentarse. Y si hay una profecía que yo quisiera compartir con ustedes, es la que da el profeta Amós. Vea el libro del profeta Amós, capítulo 9. Libro del profeta Amós. Amós está, por si acaso, después de Joel. Daniel, Oseas, Joel y Amós. Amós, capítulo último, capítulo 9. Versículo, dice el Señor, 14. Y traeré del cautiverio, de la dispersión, de la esclavitud a mi pueblo Israel, de esa esclavitud espiritual que vivió la nación de Israel en medio de las naciones. Y también una total diáspora, ¿verdad? Dispersión del pueblo judío en distintos países del mundo, porque en honor a la verdad, no hay país en la tierra donde no haya presencia judía. Las naciones del mundo son testigos en medio de su territorio de la existencia del pueblo judío, conviviendo con ellos desde hace siglos atrás. Pero ese destierro tenía que terminar en algún momento.
Y termina en 1948 cuando flamea la bandera de Israel ante el mundo y los judíos comienzan a retornar a la tierra prometida, cumpliendo las palabras aquí dichas. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, edificarán ellos las ciudades asoladas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues yo los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor. Dios promete que el pueblo judío regresaría para quedarse en el Medio Oriente. Y eso es lo que ha pasado. Aunque las Naciones Unidas, aunque el mundo árabe combata contra esta verdad, la presencia judía en el Medio Oriente va a ser hasta el final. No van a poder arrancar al pueblo judío de la tierra donde Dios le ha plantado. Esta profecía bíblica es contundente y se repite en distintas palabras a lo largo de todos los libros proféticos de la Escritura, donde se asegura y se promete que la nación de Israel viviría en el final de los tiempos en el mismo territorio donde vivieron nuestros ancestros. Y digo nuestros porque quienes tenemos sangre judía conocemos que nuestros antepasados surgieron y vinieron de Israel a distintas latitudes. Lo cierto es que Israel está siendo en este tiempo restaurado a partir de 1948 físicamente como nación. Israel regresa a ser país, vuelve a ser nación. Tenga bondad de despertarle al que está durmiendo allá, por favor. Mire, entonces convergemos en esto, en que la nación de Israel es restaurada territorial y físicamente a partir de 1948. Pero a su vez Israel vive una segunda etapa de su restauración y es una restauración espiritual. Cuando hablo de una restauración espiritual estoy hablando de algo de lo cual voy a profundizar en minutos más adelante. De la conversión, lo que en el hebreo se llama teshuvá, regresar a, volver a Dios. De la conversión de judíos en cantidades al Mesías, que es algo que no se había visto durante siglos en la cantidad en la que estamos viendo hoy. El movimiento judeo mesiánico ha crecido en el mundo, aunque también tengo que ser muy sincero en esto. También hay falsos judíos mesiánicos, evangélicos que vienen del catolicismo, que fueron testigos de Jehová, mormones, fueron luego evangélicos, luego dice que se declararon judíos y bueno, armaron toda una serie de enredos y por cierto que tienen consigo una teología equivocada, errada, totalmente diferente a la que un judío verdadero que cree en Jesús profesa. Por ejemplo, hoy en día dentro de esos grupos peligrosamente que se han enquistado en muchas iglesias, por ejemplo, están judíos, entre comillas, evangélicos que se declaran judíos, que quieren vivir como judíos, que visten como judíos, que creen ser judíos y que quieren hacer creer a otros que son judíos. Y, por ejemplo, declaran que Jesucristo no es Dios. Declaran que Jesucristo pues era simplemente el Mesías, pero no tenía un carácter divino. O por ejemplo, profesan que el Espíritu Santo es energía. Usted me dirá, pero eso me suena a testigo de Jehová. Sí, tienen la misma doctrina. Y es triste, es lamentable. Su teología es equivocada, pero independientemente a ellos, hablemos de los verdaderos judíos que han llegado a creer en Jesús como Mesías. Que como nunca en este tiempo, cientos de judíos en distintas latitudes están reconociendo que el Mesías ya vino. No es que recién va a venir, no, ya vino. Y ese Mesías
cumple todas las expectativas proféticas bíblicas e inclusive aquellas que los rabinos durante siglos habían trazado en la literatura rabínica, en sus libros antiguos, soñando, imaginando el mañana, diciendo ¿cómo será el Mesías cuando venga? ¿Qué hará el Mesías? ¿Cómo lo vamos a reconocer? A ver, ¿qué dice la Biblia? Y dejaron sendos estudios bíblicos, esos rabinos, donde por ejemplo decían al Mesías se le va a reconocer por 4 cosas, decían, porque vendrá a perdonar pecados, wow, limpiará a los leprosos, dará vista a los ciegos de nacimiento, no solamente a los que quedaron ciegos en un momento de la vida, porque lo pueden, como perdieron la vista, la pueden recuperar de la nada, sino estamos hablando de personas que nacieron ciegas, no videntes, a los cuales la ciencia no los puede curar. La ciencia puede recuperarle la vista tal vez a una persona que la perdió en su momento, pero aquí estoy hablando de personas que nunca la tuvieron. Y dicen las expectativas rabínicas que el Mesías vendría y en su aparición devolvería la vista a los ciegos de nacimiento, les daría la vista, mejor dicho, a los ciegos de nacimiento. Y también, por favor, 4ª cosa que haría el Mesías, resucitar muertos. Y si uno mira, esas 4 expectativas rabínicas se cumplieron en la persona y la obra de Jesús de Nazaret, Yeshua en hebreo. Y hoy en día vuelve a recapturarse esa antigua enseñanza que fue muy fuerte en el pueblo judío, inclusive 300 años antes de Cristo, tuvo una fuerza impresionante dentro de la nación de Israel. La enseñanza de que el Mesías no puede ser cualquier humano. El Mesías de Israel no puede ser cualquier judío. Tiene que ser un judío, sí, pero con características no solo humanas. Literalmente tiene que ser un ser divino. Divino. Porque solamente alguien con naturaleza divina puede perdonar pecados, ser adorado, ser reconocido como Señor y hasta que los ángeles le adoren. Eso no puede pasar con cualquier humano. Y hoy en día, felizmente, ese concepto de Mesías emergió con fuerza en los últimos años en medio de la nación de Israel y de las comunidades judías asentadas en distintas naciones. Hoy en día ya no es sorpresa en las familias judías encontrarse con un miembro de nuestra familia que ya acepte, confiese y crea, aunque tímidamente tal vez en algunos casos, por temor a las represalias, que Jesús es el Mesías de Israel. Y esta es una bendición enorme, porque esto está demostrando que Dios está cumpliendo su palabra de restaurar al pueblo judío físicamente en su tierra, pero también espiritualmente. Hasta hace siglos años atrás, incluso, se pensaba que el regreso de los judíos a Israel solucionaría los problemas de la nación. Y esto, la verdad, no fue así. Si bien los judíos fueron perseguidos, nuestros abuelos en los países europeos, principalmente a a principios del siglo XIX y XX, fueron perseguidos terriblemente en Europa, masacrados y asesinados 6 millones de judíos en los campos de exterminio durante la época del Holocausto nazi, de lo cual hay películas que, por más esmerados que sean los esfuerzos de los directores, escritores, productores y actores de las películas, ni siquiera la lista de Schindler o El pianista alcanzan a reflejar la barbarie del terrible sufrimiento que soportaron nuestros padres y abuelos en Europa en aquellos años. Pero el judío pensó que regresando a Israel, que el judío regresando del Perú a vivir en Israel, de Chile, de cualquier otro país, acabaría con sus problemas y viviría seguro. Los judíos pensaron que regresar a Israel les garantizaba la tranquilidad, pero no es así. Al día siguiente que Israel es fundado en 1948, el 14 de mayo, y el 15 de mayo, las naciones árabes bombardean al naciente Estado de Israel. Y desde ahí, la historia es clara, y no solo la historia, hoy en día las noticias en la televisión nos muestran cómo Israel es bombardeado desde la Franja de Gaza, desde Egipto, ahora desde Siria,
y una serie de grupos terroristas golpean a Israel a lo largo de estos años. Hamas, Hezbollah, Al-Fatah, Hermandad Musulmana, ahora el famoso ISIS, que anda degollando no solo a judíos y también a cristianos y colocando la cabeza de pastores evangélicos degollados como trofeos en las avenidas principales de Siria y de Irak, asesinando no solamente judíos, que es lo que pretenden, sino ahora asesinando a nuestros hermanos cristianos y cometiendo una serie de actos terroristas bárbaros en Europa. Ya lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Bélgica, y acuérdese que van a seguir golpeando otras naciones más de Europa. Esto no va a parar. Lo cierto es que Israel y el pueblo judío en particular descubre y se encuentra con una dolorosa realidad. Regresar a Israel no es la salvación de los judíos. Los judíos se dan cuenta que en Israel también corren peligro. 700 millones de árabes alrededor. Increíble. 1.200 millones de musulmanes alrededor del mundo, y aún gente de otras religiones. Hay algo que los une: el odio contra los judíos, el deseo de exterminar a Israel por distintas razones, políticas, raciales o lo que usted quiera. Lo cierto es que los judíos descubren que regresar a Israel no les solucionó el problema. Entonces los judíos dicen: ahora, ¿qué hacemos? Hemos regresado a nuestra tierra y el problema no acabó. ¿Qué tenemos que hacer?